sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Si abrimos otra puerta, nos adentramos en otro contexto. Desde hace más de una década, los agentes de Europa, América del Norte y Australasia vienen advirtiendo de la crisis de competencias en horticultura, destacando la escasez de especialistas, programas educativos y prácticas. Las advertencias conexas prevén un empeoramiento de la escasez de trabajadores cualificados esenciales para la producción de cultivos hortícolas. El análisis de las estrategias recientes del Reino Unido revela que estos problemas están mal definidos y caracterizados, sin articular lo que comprenden las habilidades hortícolas, lo que tiende a malinterpretar los problemas y también las causas. Es necesario caracterizar los sistemas de conocimiento sobre el cultivo de alimentos y los retos a los que se enfrentan. El resultado es una nueva definición y un marco conceptual de las competencias hortícolas para mejorar la comprensión de los problemas del sector y la formulación de soluciones, así como valorar las funciones de los técnicos especializados realmente en todas estas variantes, desde el campo a la mesa. Concretamente en España podríamos hablar de los ingenieros agrónomos. El problema está aflorando a pasos agigantados. Durante décadas se ha desincronizado la producción primaria con la agroindustrial en el terreno agronómico y se ha tendido a pensar que la figura del ingeniero agrónomo era, digamos, prescindible, o al menos no tan valorada como otro tipo de enseñanzas técnicas. Esto ha hecho que los ingenieros agrónomos, y en especial los doctores, entiéndase doctores ingenieros agrónomos, a los que se les ha negado cualquier oportunidad de investigación, sometidos a la precariedad de contratos pre- y postdoctorales, sometidos a mendigar por las migajas cuando no a competir en un mismo barco, cuando éste se está hundiendo, por cierto. Y ante esto, antes del naufragio, algunos de estos cerebros han cogido la barca hacia otra tierra. Y sin investigación ni ingenieros agrónomos que gestionen y creen nueva tecnología, no se genera valor, no se genera innovación, o mejor dicho, no lo generan aquí. Ya no solo para avanzar hacia adelante y crear e innovar, sino para mantener lo que se tiene, o mejor dicho, para no volver hacia atrás, simplemente para poder afrontar todos los retos existentes y los problemas cada vez más acuciantes. Y todo esto, en el país que les ha formado, que es el mismo que les deja escapar. Es una ironía surrealista. De hecho, aplicando ese ingenio, el valor lo generan en esa otra tierra desde la que luego venden su ingenio retornándolo a España a un coste muy superior. O en su caso, aun quedando aquí, una vez que el ingenio ha encontrado un lugar acorde con su esfuerzo, dedicación y valor, y haya reorganizado su orientación laboral, no va a regresar. Es curioso cómo nadie dejaría a media su inversión particular, como la compra de una vivienda, en la que empiezas a pagar la hipoteca y cuando falta poco para terminar, le entregas las llaves al banco. No sucedería así. Pero aparte de estas y otras razones, lo cierto es que no se ve como una inversión de la que se vaya a extraer un beneficio, sino solamente el coste puntual del momento, un coste que se pueda esquivar. Es como el grifo que gotea, que no se repara en su momento y al final, una vez que está roto, quedamos sin agua. Pero aparte de estas y otras razones, lo cierto es que la falta de ingenieros agrónomos en un país como España es acuciante, siendo eminentemente agrícola. Es otra ironía,
que las universidades españolas han visto una bajada exponencial de las matrículas en las ingenierías relacionadas con el sector agrario, incluso del medio rural, cuyas encuestas relacionan una precariedad laboral para tanto esfuerzo de unas enseñanzas técnicas que a nadie o a casi nadie le compensa estudiar. Y ahora, el problema está en que ya no solo basta producir de cualquier manera, sino que se requiere valor añadido, eficiencia, tecnología avanzada, innovación e investigación para resolver los problemas presentes y futuros, entre otros, hacer frente a las consecuencias del cambio climático, escasez de recursos hídricos, combatir los procesos erosivos en el suelo, almacenamiento y conservación de alimentos, tecnología de precisión, esto incluiría hasta satélites, drones, por ejemplo, maquinaria, eficiencia y sostenibilidad en el uso de los insumos, generación de nuevos productos para poder competir o, para darle mercado, productos nuevos que se demandan, más saludables, reducción de químicos en los alimentos, etcétera, etcétera. Y es que se nos olvida que la agricultura de hoy no es solo agricultura, requiere de alta tecnología y maquinaria aplicada no solo en el campo, sino en la industria. A veces me pregunto cómo es posible que no haya casi ninguna industria tecnológica potente, como fábricas de tractores y maquinaria agrícola avanzada. Sí, máquinas avanzadas de procesado agroindustrial, por ejemplo. De hecho, el otro día, viendo anuncios concretos de producción agrícola, las máquinas que se vendían eran máquinas que se distribuían aquí, pero en ningún momento se diseñaban, ya no fabricarse, ni siquiera se diseñaban en España. Y ya no hablemos de hardware y productos informáticos relacionados, etcétera, etcétera. Aunque sinceramente, conocemos la respuesta. Ya no debería ser cuestión de geopolítica en la que nuestro país ha perdido todo el tejido industrial y parte del intelectual en favor del mercado común, ayudas europeas, etcétera, etcétera. Sobre todo porque ahora ya no sirve, ya no es sostenible ese criterio de producción solo con sistema primario a bajo coste. Mal cuando empezábamos a hablar de la política agraria común, de ese proyecto, pero una tras otra han ido viniendo y sucediéndose circunstancias adversas para el campo, culminando en la sequía desastrosa en la que nos hallamos inmersos ahora mismo, añadiéndose además la elevación, fruto de la inflación, de consecuencias de huelga de transportes, guerra de Ucrania, la subida de precios que debe de costear el agricultor. Es decir, es que la situación peor, yo no sé, peor creo que imposible. No, es una doble sequía. Ya digo, la sequía que nos viene encima, que tenemos encima, que la cosecha este año va a ser, si llega a un 25% de cosecha, nos veremos así, nos venceremos. Y luego encima nos juntaremos con la sequía de todos los precios que tenemos, la subida de costes y todo lo que tenemos, y los recortes de la reforma. Porque no solamente los recortes que va a tener por el tema de la reforma, por una parte, que es la convergencia, y luego tienes los esquemas, porque ahora tú tienes lo que es el tema verde, que ahora llega a agricultores que están cobrando mejor 200 euros por hectárea de verde y se va a quedar en 40 euros. Y yo llego a una explotación que tenga 2 UTAs, que son 2.000 olivas, pues resulta que le está quitando 2.000 o 3.000 euros a una persona así tontamente al año. Y claro, son mucho dinero para los recortes por la explotación, con muchísimas penurias. Hay muchos costes, hemos hecho... Luego otra cosa, que es muy importante, los agricultores hemos hecho nuestras obligaciones. Si tú haces tus obligaciones, tienes que exigir tus derechos. Sus costes que tiene esa sequía. Además, la PAC es la única política que la Unión Europea tiene en común, y la verdad que cuando se hizo fue muy buena. Los derechos que tiene esta PAC los conseguimos nosotros hace 30 años. Quieren quitárnoslos, tenemos unos derechos históricos que la administración ahora no va a contar con ellos. Tantos derechos históricos que hay en tantas situaciones, tanto de comunidades autónomas como de concesiones de riego. Las zonas que han hecho bien su trabajo, que no han parado de invertir, que no han parado de crear empleo, que no se les castigue. No tiene más, y además es que aquí van a hacer muchísimo daño con pero eso es lo que hay, y tenemos que aguantarnos y callarnos y ya está, porque es que es lo que ellos dicen. O sea, no atienden, porque todo el mundo, todas las asociaciones agrarias, los agentes, los expertos técnicos, diciendo que esto realmente es una barbaridad lo que quieren hacer con pero bueno, no escuchan. Ya no sirve solo la subvención.
Entre otras cosas, habrá que esperar a la nueva política agraria común, la conocida PAC, que entrará en vigor en la próxima campaña 2023, teniendo en cuenta además el horizonte 2030, en el que la tendencia es a que se incremente la superficie agraria ecológica. El problema pronto sobrepasará a estas consideraciones donde las políticas poco puedan hacer. En otra ocasión podemos tratar las migraciones del hambre que pueden incluso llevar a revoluciones sociales imparables, como la de Sri Lanka. Pero para no desviarnos, cabe mencionar cómo Hannah Pitt exponía recientemente cómo se valorizan los conocimientos de los trabajadores, a menudo considerados como no cualificados, y demuestra cómo las competencias y los retos laborales están totalmente interrelacionados. En su trabajo constata que los flujos de conocimientos se ven afectados por múltiples impedimentos, como los que acabamos de mencionar, que contribuyen a una sensación de crisis. Las cuestiones no resueltas en relación con este sistema de competencias presentan vías de investigación para comprender mejor las perspectivas futuras de las competencias en la producción de alimentos y demuestran también el valor que las ciencias sociales críticas pueden aportar a este tema. Ossi Olinaho y Markus Kroger de la Universidad de Helsinki publicaron en 2021 un trabajo que examina las definiciones y los marcos actuales de la agrosilvicultura. Los resultados sugieren como buenas las transiciones agroecoforestales o agroecológicas que ayudarían simultáneamente a aumentar la producción mundial de alimentos, a adaptarse a las crisis climáticas, a mitigarla y a lograr la equidad y la justicia social. Próximamente veremos cómo esto es una realidad, más allá de cómo el desconocimiento intenta justificar que la agricultura intensiva es la única manera de mejorar la producción. Puede que hace 100 años, con la tecnología de entonces, sí que la producción no fuera comparable, pero aplicando los conocimientos actuales con la tecnología actual, el incremento de esa producción puede ser suficiente, por no decir tan buena como gran parte de la producción intensiva. Y en este contexto, los agrónomos son clave. Autores como Michael Looper estiman que se necesitan agrónomos de forraje. Los rumiantes desempeñan un valioso papel en los sistemas agrícolas sostenibles, concretamente en la conversión de los recursos renovables de los pastizales, los pastos y otros subproductos en alimentos de alta calidad para el ser humano. Teniendo en cuenta que los forrajes y las hierbas se cultivan en el 25% de las tierras cultivables, es necesario aplicar prácticas agronómicas adecuadas para la gestión del ganado en pastoreo, a fin de garantizar la sostenibilidad económica de la empresa ganadera y al mismo tiempo minimizar la erosión del agua y del suelo. La demografía de los estudiantes de ciencias animales ha cambiado en los últimos años, con un mayor número de estudiantes de origen urbano y con intereses distintos de la agricultura animal tradicional. Por lo tanto, el énfasis continuo en los programas de educación que apoyan a las industrias ganaderas de pastoreo se vuelve mucho más importante. Además, han surgido nuevas tecnologías para medir la producción en los pastizales y las praderas, lo que aumenta las oportunidades de formación y educación. Normalmente se gradúa un estudiante de maestría al año y un estudiante de doctorado de 3 a 4 años con un título avanzado en agronomía de forraje. Las reducciones presupuestarias generales, que afectan a los costes operativos, a la financiación interna de los proyectos de investigación y a los estipendios de los estudiantes de posgrado, obligan a las universidades a centrarse en las áreas con más posibilidades de obtener beneficios económicos. Quienes proporcionan conocimientos técnicos a los ganaderos ya no pueden hacer recomendaciones basadas únicamente en la eficiencia y la rentabilidad de la producción. En su lugar, las mejores prácticas de gestión deben incluir el impacto del ganado de pastoreo en el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental, para apoyar adecuadamente el desarrollo de los estudiantes en esta materia crítica. Como habréis notado, algunos términos no son los utilizados en España, pero este artículo desarrollado en Arkansas, en Estados Unidos, tiene muchos puntos válidos aplicables en nuestro país. Tal cual. Veamos otro estudio. Fecha de publicación: hace una semana, 21 de julio de 2022. Autores: Ayorinde Oguniola y Maz Gardezi. Título: Recuperar el sentido del desorden, las cambiantes identidades sociales de los agricultores en el marco de los Big Data y los algoritmos. Revista Agriculture and Human Values. Factor de impacto alto, 4.16.
Resumen o abstract. Los avances en la agricultura de precisión, impulsados por las tecnologías de Big Data y los algoritmos de aprendizaje automático, pueden transformar la agricultura al mejorar la productividad de los cultivos y el ganado, y apoyar una toma de decisiones más rápida y precisa dentro y fuera de la explotación. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo la agricultura de precisión puede influir en el sentido de sí mismo de los agricultores, sus habilidades y competencias, y los significados que los agricultores atribuyen a la agricultura. Este estudio está animado por el compromiso académico con la investigación de la identidad social y se basa en la investigación de los sistemas sociocibernéticos físicos, la teoría de la domesticación y la teoría de la actividad. Esta conceptualización, dentro de estas perspectivas teóricas, ayuda a hacer visible cómo los grandes datos agrícolas y los algoritmos de aprendizaje automático pueden afectar al significado, al hacer y al ser de los agricultores estadounidenses. A través del análisis de los datos en toda la cadena de valor de la agricultura, este documento muestra que las herramientas de la agricultura pueden requerir que los agricultores aprendan y desarrollen nuevas competencias, como el vuelo de drones y la interpretación de mapas de rendimiento. Al mismo tiempo, la agricultura de precisión puede dar forma a un nuevo significado del trabajo agrícola y a una nueva expectativa sobre un buen agricultor, entre comillas, cambiando lo que significa ser un agricultor exitoso, también entre comillas, de alguien que no es solo un observador o recolector de datos, sino también validador de modelos de agricultura de precisión, utilizando su conocimiento local del fenómeno agronómico y ambiental. En el estudio concluyen que la agricultura de precisión puede alterar las expectativas sociales sobre la agricultura, reorientando el papel de los agricultores. Los responsables políticos y los encargados de los programas de extensión y también de divulgación agrícola pueden desarrollar conocimientos e innovaciones en materia de agricultura más relevantes, digamos, desde el punto de vista social, si son capaces de atender tanto a las nuevas identidades de buen agricultor como a las tradicionales. Entiéndase esto de buen agricultor como un agricultor avanzado en la materia. Y nosotros vamos más allá. El agricultor de hoy ya debe conocer todas estas herramientas, ya que en un futuro próximo pueden ser prácticamente indispensables y pueden significar la diferencia entre conseguir rendimiento o no tanto. Y no olvidemos que el agricultor como tal hoy día trabaja básicamente en una empresa, en su empresa agrícola. Y todas estas herramientas supondrán o suponen ya un ahorro, sostenibilidad en cuanto al uso de insumos, etcétera, etcétera. Nosotros lo consideramos una inversión, como otra maquinaria más de las que sería indispensable, como una sembradora. Una investigación de las relaciones entre estudios profesionales de los futuros ingenieros agrícolas del autor Nikolaenko de la Universidad Nacional de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de Ucrania concluyó en 2022 que el nivel de formación de las conexiones interdisciplinarias del conocimiento ha aumentado y, en consecuencia, el nivel y actividad cognitiva de los futuros especialistas de la industria agrotécnica ha aumentado en un 17%. Esta es una prueba de que esta formación y este conocimiento es irreversible, tanto como necesaria. Noemi Gierbal-de-Blacha trata extensamente el comportamiento y las propuestas de los ingenieros agrónomos en la tradición y modernización en la agricultura cerealística argentina, entre las décadas de 1910 a 1930. El objetivo fue ampliar el espectro interpretativo conocido, explicando la participación de los ingenieros agrónomos en el proceso de modernización agraria, así como la formación y actuación de este grupo agronómico, en el clima del desajuste socioeconómico enunciado y en medio del reformismo universitario, a los que se consideraba como una élite intelectual en el sentido agrícola, como una expresión de la necesidad que tiene en ese entonces el país de formar un grupo superior de hombres de ciencia, para reparar los mecanismos tradicionales de la economía agroexportadora con rasgos renovadores. Y este objetivo puede extrapolarse a numerosos países en todo el mundo, incluido España en la época de la posguerra, a partir de las décadas de los 40-60, donde las penurias del hambre fueron tan palpables como necesaria la intervención de los ingenieros agrónomos para paliar la situación. Esencialmente los ingenieros agrónomos se convirtieron en poco más que imprescindibles, se tenían en una muy alta estima. Y esto fue así hasta hace no tanto tiempo, o al menos fuera del mundo académico.
donde todavía se les considera esenciales. Un capítulo del libro de Estefani y sus colegas plantea en 2022 que los desafíos de la agricultura mundial requieren un ingeniero agrónomo y o forestal capaz de transformar el medio empleando nuevos enfoques para la actividad agropecuaria. El planteamiento de sistemas agroforestales constituye una opción productiva sustentable. Sin embargo, se encuentran ciertas limitaciones para incorporar nuevos contenidos en los planes de estudio de las carreras de grado, las limitaciones formales que imponen la escasez de tiempo, la rigidez de los planes de estudio y las costumbres requieren una actitud proactiva de los docentes. Por otra parte, son pocos los profesionales fuera del mundo académico realmente capacitados en estas temáticas, a menudo con una orientación meramente comercial, o mejor dicho, mucho más comercial que de investigación e innovación. También hace el inciso de que ni siquiera una profesión tan polivalente y capacitada, como es la de ingeniero agrónomo, puede resolver por sí sola los retos y las soluciones que estos requieren en la actualidad, y no digamos en el futuro cercano. El planteamiento de sistemas agroforestales es una opción productiva sostenible que conlleva un enfoque multidisciplinario, que debe ser abordado como tal. Por lo tanto, son contenidos que deberían incluirse tanto en la formación de ingenieros agrónomos como de ingenieros forestales, en este caso. Es decir, el mundo académico sigue mostrando a los ingenieros agrónomos como imprescindibles. Entonces, ¿por qué faltan ingenieros agrónomos? Hemos apuntado a algunas de las causas o problemas, pero anotemos algunas más, evidentemente en un tono sin culpables, suponiendo que nos movemos en un tablero de juego en el que todos mueven sus fichas para ganar, pero en el que ya no son suficientes solo reyes y peones, como un tablero que ha quedado ahí olvidado y alguien se acuerda cuando no hay muchas más alternativas que hacer. Nos centraremos en la península ibérica para poder hablar con conocimiento, pero los escuchantes de otras regiones podrán sentirse identificados con nuestras aseveraciones. El campo en todo el mundo y en la última década en España se está modernizando enormemente. Redes y sistemas de riego localizado y a distancia. Puedes accionar el riego mientras estás de vacaciones, por ejemplo. Invernaderos totalmente climatizados, también, que pueden gestionarse a distancia. Reintegración de suelos desértico-erosionados, agricultura ecológica biointegrada, uso de drones, mapeo satelital con nuevos satélites de alta resolución, como el nuevo Sentinel-3, control y guiado por GPS de cultivos. Prácticamente, el tractor puede ir ya solo por la finca. También se utiliza esta tecnología frente a plagas, enfermedades, sequías. Uso de bioinformática e inteligencia predictiva, etcétera, etcétera. No obstante, el relevo generacional no se está produciendo, con las matriculaciones de ingeniero agrónomo cayendo a la mitad, de 5.000 a 2.200, solo en los últimos cursos. El sector mueve unos 110.000 millones de euros anuales. Pero la profesión de ingeniero agrónomo no ha tenido paro en ninguna de todas las crisis con una empleabilidad del 100%. Aún así, no encuentran candidatos. Si en 2002 volvieron a España 1.200 profesionales, ahora mismo, 20 años después, se marchan una media de 400, lo que compromete el futuro del campo español. Esto puede afectar porque las empresas no contratan a los ingenieros agrónomos que necesitan, y realmente los necesitan para resolver problemáticas de la cadena alimentaria, y contratan a otros técnicos de otras especialidades que cualquiera podrá deducir no será lo mismo, como no es lo mismo un veterinario que un médico. No me imagino a un médico realizando una cirugía a un hipopótamo, por ejemplo, sin que nadie me entienda peyorativamente. Pero, ¿por qué hay tan pocos candidatos para ingeniero agrónomo? Inicialmente, porque es necesaria una titulación técnica compleja, en la que no se estudian solo plantas, como alguno podría imaginar. Ingeniería viene de ingenio. Ingeniárselas no solo para resolver problemas, sino para hacerlo al menor coste, manteniendo la sostenibilidad, el medio ambiente y por encima de todo la seguridad alimentaria, lo que viene siendo la salud de las personas. Y también en la seguridad alimentaria está el concepto de evitar la falta de alimentos, el hambre, básicamente. De cómo ingeniárselas durante toda la cadena alimentaria, desde el campo a la mesa. Una cadena que en ocasiones puede ser muy larga, tan larga como lo es la carrera. Y es que antes eran 7 años, después 5 años, más 2 proyectos de ingeniería para los que realizaban ingeniero técnico agrícola e ingeniero agrónomo después de un segundo ciclo, lo que viene a ser lo mismo, 7 años. El grado actual incluiría 4 años y el máster obligatorio. Estas son solo algunas de las asignaturas.
la mayor parte de ellas troncales. Cálculo de estructuras, construcciones, fundamentos químicos de la ingeniería, fundamentos físicos de la ingeniería, electrotecnia, mecanización, hidráulica, hidrología, teledetección, matemáticas, fitotecnia, botánica, genética, microbiología alimentaria, proyectos, ingeniería de procesos, topografía, monogástricos, industrias, fruticultura, pequeñas presas, riesgos laborales, sistemas de información geográfica, y más recientemente se incluye en los planes docentes asignaturas como la programación, etcétera, etcétera. La media de estos estudios completos está siempre por encima de los 7 u 8 años para terminar, hasta tal punto que la nota media y el número de asignaturas que se necesita superar para obtener beca es menor que en otras enseñanzas no técnicas. Y es que ingeniero agrónomo pertenece a la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura. De hecho, no hay tanta diferencia entre proyectar una industria agroalimentaria de varios pisos, con sus oficinas correspondientes incluidas, y un edificio residencial, por ejemplo. Es más un tema de competencias que de conocimientos, de no realizar intrusismo laboral entre las diferentes profesiones, ya que en ambas hay que estudiar el mismo código técnico de edificación. Los estudiantes dicen que no se conoce bien lo que abarca el trabajo, que va mucho más allá de las labores del campo. La cadena alimentaria tiene muchas otras fases: producción en campo, pero también producción y transformación de alimentos, transporte o conservación, sanidad vegetal y controles de calidad, normativa sanitaria. Y todos los pasos están asociados desde antes del cultivo, como pueda ser una concentración parcelaria con su red de riego, hasta el edificio y la maquinaria tanto en el campo como en la industria donde se procesa, la construcción de esas infraestructuras, logística, el impacto ambiental, la gestión del territorio y la distribución, etcétera, etcétera. Y es que la falta de ingenieros agrónomos hace peligrar el futuro de la agricultura sostenible y verde. Son muchos los colegios oficiales de ingenieros agrónomos de las distintas comunidades autónomas que lo alertan. Por no decir todas, la falta de estos profesionales en España pone en riesgo el avance de la economía sostenible y circular. Cada año finalizan el máster habilitante para ejercer la profesión de ingeniero agrónomo un máximo de 20 estudiantes en toda Cataluña, por ejemplo. Sin embargo, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña recibe más de 150 ofertas de empleo. Esta situación, según la asociación profesional, se puede hacer extensiva al resto del país. Y es que ya no solo sirve producir alimentos seguros, sino que estos tienen que ser sanos y de alta calidad organoléptica, incluso ecológicos y de cercanía, en base a una sociedad más consonante con la sostenibilidad que puede elegir diferentes productos a precios cada vez más parecidos, por lo mismo que puede elegir la bolsa de papel o la bolsa de plástico. Y es que la producción ecológica, siendo España el que mayor superficie presenta de todo el mundo de cultivos ecológicos, está permitiendo producir a costes cada vez más similares a los de los actuales alimentos convencionales por diversas razones. Prohibición de utilización de insumos como herbicidas o abonos químicos de síntesis, reducción de costes de transporte y distribución, uso de materias primas regionales no dependientes de sobrecostes externos, menor dependencia de entornos especulativos, menor consumo de energía e instalaciones, producción de carácter familiar, mayor oferta a todos los niveles e incluso, con algunos en contra y otros a favor, mayor cuantía de las subvenciones. Ya comentamos el Horizonte 2030, en el que la Unión Europea pretende establecer que el 25% de la superficie agraria europea sea ecológica. El mundo está cambiando, y la pandemia ha supuesto un empujón hacia una sociedad más concienciada con la ecología y unas políticas que comienzan a poner la sostenibilidad del planeta en el centro de sus decisiones, anteponiéndose otros criterios a solo el coste económico. El cambio climático, las perspectivas de crecimiento de la población y las nuevas tendencias de consumo exigen en el sector agroalimentario innovación, investigación, digitalización y el uso de nuevas tecnologías para adecuarse a las necesidades de todas las áreas, incluidos análisis de mercado, marketing, venta online, etc. Se me ocurre ahora mismo un ejemplo de cómo en los países del norte más demandantes de productos, por ejemplo, ecológicos o más sostenibles, rechazaban la compra de botellas de vino en envase tradicional de vidrio y preferían el bag-in-box. Antes, el vino en bag-in-box, literalmente bolsa en una caja,
era un formato mal visto, como si perdiera calidad o como si un vino de 20 euros perdiera categoría, al no ir bien presentado en una botella de vidrio con caja de madera y además una etiqueta elegante. Pero ahora las tornas han cambiado, y el conocimiento gana a la estética o a los prejuicios. El vino joven, de hecho, que requiere de un consumo inmediato, se conserva mejor, especialmente una vez abierto. El envase pesa menos y optimiza el espacio, los cuales son conceptos relevantes en el transporte, no se altera por contacto con el aire, puede servirse fácilmente. El envase tiene menor huella de carbono e impacto en el reciclaje. El coste por litro es menor y algunas cuantas ventajas más, pero es solo un ejemplo. Se me ocurre otro. Las manzanas no tienen por qué ser todas iguales, grandes y relucientes, que ya me dirán ustedes por qué creen que están tan relucientes. También sin marcas. Quizás sepan mejor las pequeñas y con manchas, por no hablar de los nutrientes, o incluso del aroma y la textura. Y yo añadiría que el número de doctores se contarían con los dedos de una mano. Sin embargo, no hay plazas de doctor ingeniero agrónomo. En la última convocatoria nacional postdoctoral, apenas una veintena para todo el país, o directamente los postdoc de la INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria, no oferta plazas postdoctorales. Corrijo, casi no oferta. Incluso algunos años se saltan alguna convocatoria, solapándose de unos años con otros. Y el hecho de que salgan una veintena de plazas para todo un país, ustedes me entienden. Además, la empresa privada, en su mayor parte pymes, no pueden permitirse o directamente no consideran que sea necesario mantener en nómina a un doctor, y no ya solo cuando hablamos de comer. De hecho, no se observa como una inversión, sino como un gasto. Todos somos conscientes de los límites de nuestro planeta, pero el muro económico está frenando la obligación que deberíamos tener para gestionar los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales con criterios de economía circular. Y para ello es imprescindible contar con ingenieros agrónomos, y especialmente aquellos que cuenten con un doctorado que desarrolle la investigación y la innovación, y conecten la ciencia, la tecnología y la naturaleza para producir alimentos de calidad de manera eficiente y sostenible. En este punto ya nos hemos dado cuenta que cuanto más nos sumergimos sobre este tema, las palabras calidad, sostenibilidad, eficiencia aparecen repetidamente. Y los alimentos del mañana deben sembrarse hoy para recogerse mañana, con una investigación e innovación que no se está sembrando. Y lo que me parece más triste aún, como dijimos anteriormente, y no solo en el sector agronómico, sino en todo el resto, es triste cómo se desperdician los cerebros. Y es que con el comer, al igual que con la salud, no debería jugarse. A pesar de la importancia transversal de los agrónomos, todavía son pocos los jóvenes que optan por cursar esta ingeniería. Nosotros hemos apuntado a causas económico-sociales y a la valoración o reputación. Podemos añadir que seguramente por falta de conocimiento de la profesión. Hay quien afirma que se trata de una profesión a veces invisible, pero esencial para hacer frente a los grandes retos del futuro, y que son pocos los jóvenes conscientes de la necesidad de esta figura que sirve de nexo entre la tecnología y el ámbito biológico y territorial. Además, se desconoce que una industria con ingenieros agrónomos investigando pueden generar productos que incrementen altamente su valor, como el que compra una máquina que va a dar más rendimiento. Incluso pueden generar alguna patente que puede generar grandes beneficios a la empresa. Pero la mayor parte de los ingenieros agrónomos que conozco están en puestos estrechamente relacionados con el sector comercial. Esto no ayuda a que cambie la perspectiva. Otros realizando labores todoterreno, aprovechando la polivalencia de quien lo mismo realiza un trabajo de campo que actúa de relaciones públicas o de comercial en la finca o en el bar, persiguiendo poco menos que al susodicho agricultor cliente. Luego te realiza el proyecto de la nave o la reparación de las averías del sistema de riego autocompensante y después vende en la tienda el fitosanitario que solo a él, legalmente capacitado para certificar su aplicación en conforme a un carné de manipulador de plaguicidas. Después también puede rellenar el cuaderno de campo exigible para la subvención de la PAC y luego todo ello por salarios similares a cualquier empleado sin cualificación o sin estudios. Esto tampoco ayuda.
Y estos son solo 2 ejemplos reales. Bueno, me acabo de acordar de otro. Una situación en la que el agrónomo mileurista llega a la explotación para prescribir el abono recomendado en función de los análisis de tierra, la pluviometría de la región, etc. Pero alguien dice que mejor purines, que son más baratos, que para otra ocasión contarán con sus servicios, refiriéndose a los servicios del ingeniero agrónomo, como si le quisieran engañar o venderle algo que no sirviera. A los 2 meses, el agricultor pro purines económicos llama al ingeniero agrónomo y le dice que tiene un problema en la finca, que ahora su finca da metales pesados, que tiene muchos metales pesados. La respuesta del agrónomo hizo que recordara toda esta historia. Siga usted echando purines. Tiene usted que echar más para corregirlo. Ah, y una más. Oiga, don Emilio, este proyecto que estamos llevando a cabo, si cambiamos los pilares con esta distribución que le han dado para que haya una luz menor en la nave, hago el inciso de que es la luz, la anchura, digamos, entre pilares de la nave. El ingeniero continúa hablándole a don Emilio. Si realizamos esta modificación, ya no habría que sobredimensionar tanto las vigas. Buena idea, dijo don Emilio. Al cabo de unos meses, realizada la obra, vaya, hemos ahorrado 100.000 euros. Tenga usted una palmada en la espalda. Así fue como me lo contaron y como creo que pudo haber sucedido. O cuando el jefe vende su marca de herbicida porque tiene la exclusiva, aunque no sea la más adecuada, vamos, la que dice el agrónomo que se debe de prescribir. Y si luego no hace efecto al cliente, en este caso al agricultor, se puede decirle: es que usted no aplicó, todo lo aplicó mal, lo aplicó cuando había mucho viento, o había mucho calor, o la hierba estaba demasiado crecida, o siempre hay una excusa. Pero no hay una devolución o una garantía de devolución del dinero. En fin, son todos casos reales. Quizás alguna vez podamos contar con los testimonios de voz de sus participantes. Buscando un poco por la web, escuchemos lo que dice la prensa. Un mundo más allá del campo. Pongámonos en situación. Una compañía multidisciplinar de ingeniería orientada a la realización de proyectos de industria, edificación y energías renovables. Un ingeniero agrónomo cualquiera especializado en industrias alimentarias es un claro ejemplo que se sale del imaginario social de lo que es un ingeniero agrónomo. Su trabajo es diseñar industrias alimentarias y la redacción de proyectos, entre otras muchas cuestiones. Un ingeniero agrónomo es esencial para el mundo agroalimentario. El campo produce las materias primas y la industria alimentaria las transforma en los alimentos que consumimos. Y lo hacen en infraestructuras ideadas por ingenieros agrónomos. Así lo ilustra el entrevistado. Un ingeniero especializado en industria alimentaria no se puede suplir con nada. Ningún perfil del mercado laboral se ajusta a ello. Y pensando un poco, seguro que esto es cierto. Todo está pensado en esas infraestructuras, la edificación diseñada con criterio arquitectónico, la distribución interior atendiendo a la optimización de flujos de materiales, productos y personas de planta, y el cuidado con los acabados y los controles higiénicos sanitarios, tan importantes en este tipo de factorías. Y hago un inciso. Se me ocurre otra anécdota en la que por eso de las competencias y de que todo parece ser lo mismo, no recuerdo si era un ingeniero industrial o un arquitecto quien diseñó la nave, una nave para criar cerdos. Por lo visto, la proyectó en acero, barata, eficiente. Todo parecía ir bien, hasta que la corrosión de los purines hizo que hubiera que hacerla de nuevo, por un ingeniero agrónomo, esta vez. Luego me explicarían que efectivamente no se puede construir en acero, puesto que hay que construirla en hormigón, ya que, como hemos dicho, los purines acaban corroyendo el metal y ponen en riesgo la estructura, incluso de las personas que allí estén trabajando y de los animales. En otra ocasión, algo parecido ocurrió con una nave de acumulación de cereales y legumbres, sobre que no estaba diseñada para cargar sobre ella con la pala de la máquina cargadora. Después me explicarían que estas cosas que parecen detalles sin importancia son básicos, de primero de carrera para un ingeniero agrónomo que, como vemos, pueden tener consecuencias catastróficas. Hecho el inciso, observamos otro testimonio. Permitidme que no cite los nombres para proteger su intimidad, pero pueden consultarlo en las fuentes originales. El ingeniero agrónomo Dr., responsable de proyectos,
recalca que el conocimiento transversal de un ingeniero de este tipo es fundamental para la cadena alimentaria y agrega que un ingeniero especializado en industria alimentaria no se puede suplir porque ningún perfil del mercado laboral se ajusta a ello más que nosotros mismos, refiriéndose a su gremio, al de los ingenieros agrónomos, por supuesto. Otro artículo se titula Más complejo de lo que parece y cuenta más o menos lo siguiente. La mayor concienciación de la sociedad frente a la preservación del medio ambiente y su materialización en ordenamientos más estrictos y respetuosos con el planeta, legislación básicamente, también está teniendo repercusiones en la profesión. No todo es tan simplista como que si produces cultivos con transgénicos, envenenas a la gente o enriqueces a determinadas multinacionales. Hago un inciso porque creo que eso es así, pero efectivamente hay más tela que cortar, ya que el maíz y la soja, por ejemplo, que se consume en España para piensos convencionales, es todo transgénico sin excepción, y no hay tantos vegetarianos, mal que nos pese, sin apuntar a nadie. Los últimos datos dicen que solo producimos un 20% del maíz que necesitamos. La mayor parte va para producción animal, como comentamos en el capítulo anterior. Y en un contexto de crisis alimentaria hay quien piensa que son necesarios a medio plazo este tipo de organismos modificados genéticamente. Los transgénicos tienen mala prensa, pero también son una de las soluciones para la alimentación mundial, por eso hay que estudiarlos concienzudamente. De hecho, se crearon como una solución, no como un problema. Aquí también es esencial la participación del ingeniero agrónomo, con formación en producción vegetal, genética, biología, economía y química agrícola. El señor J, refiriéndonos a su inicial, es consciente de lo que ocurriría si un ingeniero de este tipo no asesorara a los empresarios. Se buscaría maximizar la productividad sin atender a otros aspectos, como el bienestar animal en el caso de infraestructuras para estabulación, su adecuada alimentación o la eficiencia energética, por no hablar de resistencias a plagas, enfermedades y otros tantísimos problemas que ahora mismo no se me ocurren. Así pues, cuando en su compañía buscan algún ingeniero agrónomo sin experiencia, joven, podríamos decir, recién salido de la facultad, la solución que han encontrado es ir a la fuente de formación. Es decir, van a la universidad a buscar gente con ganas de trabajar. Yo lo llamaría con voluntad. Supongo que ganas tendríamos todos al salir de la facultad. Pero cuentan que los planes de estudio actuales son más difusos que los anteriores al Plan Bolonia y que cada vez cambian a peor, reflexiona. Para quien no recuerde, el Plan Bolonia es un plan de estudios que se implantó hace unas décadas que permitía incluso estudiar fuera del país, en otras universidades a lo largo del mundo. ¿Y todo esto qué consecuencias tiene para el medio ambiente? Pues la decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos que antes mencionábamos achaca esta falta de ingenieros agrónomos a la cada vez mayor oferta de grados universitarios. En su ciudad antes había 8 y ahora hay más de 40, con nombres muy atractivos, sobre todo en el ámbito digital. Y es verdad, es necesario el ámbito digital, pero no es menos necesario el comer. Detectaron esta falta desde hace años y también vieron que les está supliendo gente que no tiene una formación tan completa como la de ingeniero agrónomo. La consecuencia sostiene que es que hay menos agricultores, porque a medida que pasa el tiempo hay menos personas con conocimiento y criterio que les defienda. Pero, más allá de esto, lo que es indiscutible es que el sector agroalimentario ha sido castigado y maltratado desde hace décadas, y es esencial para la sociedad hasta que no se invente una pastilla, por ejemplo, que sustituya al comer, y aún así tendrá que haber un ingeniero agrónomo en tal invento. El sector agroindustrial es un sector importante en la economía nacional que alcanza el 10% del PIB, llegando incluso hasta el 20%, y no sé si en algún caso superarlo en algunas comunidades autónomas. Pero para un país eminentemente agrícola algo está ocurriendo. Lo percibo claramente insuficiente, comparado con otros sectores como servicios, que junto con el resto de la industria suponen el 80% del PIB. Bueno, hay que decir que estos porcentajes varían dependiendo de las fuentes, pero por mucho que se inclinen los datos hacia un lado o hacia otro, la diferencia es abismal. Está claro que existen límites planetarios a los que se enfrenta la sociedad a nivel mundial, pero este aspecto es uno de los que más preocupa, ya que para que la agricultura sostenible sea eficaz, debe conllevar un equilibrio difícil. No toda la producción puede ser ecológica, aunque lo será, pero la que no lo es debe ser de precisión, integrada,
de cadenas cortas de producción-comercialización en lo posible. Una realidad que se materializa en el control de plagas justo en el umbral oportuno, para hacer el mínimo daño al medio ambiente, por ejemplo. Y, al final, la industria agroalimentaria es una industria, y va siempre ligada a la demanda. Incluso los agricultores son también una industria familiar si queremos, pero necesita beneficios, no solo para su subsistencia, sino para mantener población rural y otras tantas cosas. Y debe contabilizar costes. En el artículo añaden que los ingenieros agrónomos también investigan, por ejemplo con la mejora de plantas de forma natural, por selección natural, o con hibridaciones, que también son naturales, o incluso aplicando la genómica de los alimentos, que se malinterpreta cuando al hablar de genómica se entiende siempre organismos modificados genéticamente. Puede existir una mejora natural, simplemente por selección natural, de ciertas variedades, o una selección natural de siempre en las variedades autóctonas. Y con esta selección natural, los alimentos, o mejor dicho, las plantas que los producen, para que sean más resistentes, por ejemplo, a una sequía, lo que conlleva una reducción de agua, otro bien escaso, no solo frente a plagas y enfermedades, que también este tipo de material vegetal tiene sistemas de defensa innatos, podríamos decir, o una adaptación natural. De hecho, los ingenieros agrónomos están recuperando muchas variedades locales, mejor adaptadas a su entorno original, algunas de ellas que se consideraban prácticamente perdidas en algún tarro de cristal de las personas más ancianas del lugar. Por otra parte, se señala a una falta de inversión tecnológica. Se debe acercar la profesión a la sociedad para que el grueso de la gente no piense que el agrónomo es alguien que está con las plantitas y las vacas y poco más. El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Madrid incide en que la mayor falta de este perfil se concentra en la parte más ingenieril, como el diseño de los procesos productivos en las empresas agroalimentarias y la construcción de instalaciones para alojar las diversas actividades, como ya hemos visto. Este capítulo parece un reconocimiento a los ingenieros agrónomos, pero siguiendo la línea de la crisis alimentaria de los anteriores capítulos, nos centramos en esta parte ampliándola, hasta que nos dimos cuenta de que habría que hacer un episodio completo, por la cantidad de información que estábamos recogiendo. Porque compartimos la opinión de que es importante que se reconozca y que la sociedad sepa que los ingenieros agrónomos serán absolutamente imprescindibles en el futuro, un futuro más de esta misma tarde que del mañana, y este futuro solo puede ser sostenible. Y para llevar a cabo una producción sostenible se necesita inversión en tecnología e investigación. A veces se tiende a pensar que la agricultura ecológica es lo que se hacía hace 100 años, efectivamente lo es, pero con la tecnología del hoy y del mañana. En este sentido, las capacidades de los ingenieros agrónomos son fundamentales a la hora de integrar los nuevos objetivos del empresariado, relacionados con la sostenibilidad y la producción rentable y de calidad. El otro día guardé este otro titular para la ocasión. Se busca ingeniero agrónomo para incorporación inmediata. Lo vi publicado en una importante red social para buscar trabajo. La demanda de las empresas para la poca oferta que sale de las escuelas formativas hace saltar la voz de alarma sobre un ámbito en pleno auge. La agricultura sostenible está en riesgo. Son ya muchas las empresas, incluso cooperativas locales, que se han quedado sin ingeniero agrónomo en los últimos 5 años. Muchos jamás pensaron, ni se imaginaban que tendrían que elegir entre una oferta tan limitada de este perfil profesional. Tan desconocidos como esenciales en la cadena de producción agroalimentaria, ¿los ingenieros agrónomos no abundan en España?, continuaba el texto. Esa visión holística que no poseen otros profesionales como biólogos, veterinarios u otros ingenieros, aunque estos puedan intervenir en los procesos, y de hecho deben, cuanto más grandes son los proyectos o la empresa, es lo que no encuentran los gerentes de las explotaciones en palabras de varios decanos de colegios de ingenieros agrónomos consultados. Según datos de los propios colegios, de todas las universidades, tan solo cursan el máster mediante el que se obtiene esta formación superior para apenas cubrir un 15% del total de las ofertas de empleo disponibles. Esto hace que tengan que depender de otras titulaciones mucho menos transversales y en ocasiones nada específicas para la labor a desempeñar, lo que se hace especialmente acuciante cuando se requiere la firma del ingeniero agrónomo por ley.
como en la redacción de proyectos de ingeniería, en la venta de fitosanitarios, en proyectos de infraestructuras, prevención de riesgos laborales necesarios en la industria agroalimentaria, etcétera, etcétera. Además, otros agrónomos que hemos consultado decidieron directamente ponerse al frente de la empresa familiar o simplemente hacerse agricultor a título principal, o como ellos dicen, siendo jefe de las decisiones, de las condiciones, del salario y en definitiva de otra vida ligada al campo, que no te ofrecen las empresas ni de lejos. Recientemente he sido testigo de un caso de búsqueda de ingenieros agrónomos cualificados que finalmente, tras una decena de candidaturas rechazadas por los propios agrónomos, ha tenido que quedar en plaza desierta. Cualquiera podría decir que eso es muy raro en los tiempos que estamos, que alguien rechace, pero no una persona sola, porque pudiera ser por situación coyuntural, situaciones personales, sino de una quincena de puestos, prácticamente no hubiera agrónomos y encima rechazaran el trabajo. Y puedo atestiguar que eran buenas condiciones de trabajo. Pero definitivamente no hay agrónomos. Increíble en la situación de crisis actual, pero se ha llegado a esto. Los buenos ya no están esperando a ver si les caen las migajas. En algunos casos los salarios superan los 25.000 euros brutos, pero lógicamente ya no es suficiente con lo que cuesta todo. Sobre todo cuando escuchas las palabras de una conversación que tuve con un ingeniero agrónomo, con todas las letras, dicho sea de paso, que me contaba sus no tan buenas experiencias laborales, ya desde la universidad, en las que realizaba prácticas a la vez que estudiaba. Confío en que nos lo cuente personalmente algún día. Lo hemos dejado para el final porque resume el problema, y si no la mayor parte a la perfección. Comentaba, ya con más de 15 años de experiencia a sus espaldas, más o menos algo así. No compensa que ahora te paguen 25.000 o 30.000 euros brutos si te lo quieren sacar del lomo. Quizás para algunos sea suficiente salario, pero ¿cuánto vale la hora de un mecánico, por ejemplo? O del que te cambia la caldera, o del dentista. Pero nadie habla de los 10 años que tuve que pasarme en la carrera, malviviendo. Todos conocemos las condiciones precarias de los estudiantes, sobre todo si no dispones de beca en este caso. Y a veces, aunque dispongas de ella, si no superas el mínimo de asignaturas, no te la dan. Y eso hasta yo puedo atestiguarlo. Y después de esos 10 años, otros 5 de doctorado. Hay que estar ahí, mientras los demás están de fiesta, teniendo en cuenta que es la mejor edad. Y ya no es solo una cuestión de dinero, sino de principios, de que no lo hubieran ofrecido en su momento, siempre aprovechándose, con condiciones a veces de risa, como si el equipo, el coche, el PC, el móvil, etcétera, ya te lo pagaran con el sueldo y fuera lógico que tengas que llevar el tuyo propio a la finca. Incluso hoy, si te pueden pagar 1.000 euros para que saques la explotación adelante, la industria o lo que surja, ahí te quedas. Porque siempre hay quien acepta, a veces por necesidad, pero otras no. Y claro, al final no sirve. Conozco a algunos compañeros que después de haberme ido, cogieron con mucho gusto el relevo, aunque bueno, ya son varios los que han probado suerte y finalmente también lo dejan. Y claro, al final, el que no es bueno, no sirve. No todos sirven para ello, no es algo que te regalen. No es como otras titulaciones que con una visión general te valga. Se aprende de todo y en ocasiones hay que aprender bien. De hecho, me encanta que ahora se use programación, algoritmos, satélites, drones, la tecnología. Porque es como un idioma, o lo sabes o no lo sabes. Porque ahí no vale enchufar a tu primo y que quien haga el trabajo sea el agrónomo mileurista que te lo hace todo. Mientras otros se llevan las medallas desde el Sentajo. Ir a la finca, los informes, el riego, dirigir la cuadrilla, volar el dron, analizar los datos, el marketing, después te venían de la industria que tenías que firmar el APPCC, mandar no sé qué documento. Que ahora eso está cambiando. Agrónomo se está convirtiendo en una profesión, yo diría que justa, o por lo menos más justa. Si vales, vales. Somos muchos los que ya no nos compramos con tan poco, o que directamente hemos buscado la mejor opción, incluso aunque hayamos tenido que marchar. Y ahora mis conocimientos son el doble, pues también mi valor es el doble. No voy a ceder por una palmada en la espalda que ni siquiera es sincera. De hecho, me alegro de que hayan cambiado las tornas. Ahora me encanta poder ser yo el que diga, ya te llamaremos.